Hola, buen día. Nos toca el tema del ciclo biogeoquímico del agua. Estamos ubicados en la página 131 de nuestro libro y como su mismo nombre lo indica, vamos a ver este ciclo, ¿verdad? Que comprende en fases, las cuales las podemos encontrar en la parte de acá de nuestro libro. Tenemos fase 1, evaporación, fase 2, condensación, fase 3, precipitación, la fase 4, que son los lagos, ríos y océanos, y la número 5, que son depósitos de aguas subterráneos. Entonces, vamos a ir viendo ahorita la definición, el concepto, sí, la definición de cada uno de estos, pero vamos a ver acá. La importancia del agua para los seres vivos radica en que es el compuesto fundamental donde se lleva a cabo una gran cantidad de reacciones químicas del organismo, además de su capacidad de transporte de nutrientes, como en el caso de las plantas y su colaboración en el proceso para digerir alimentos y eliminar desechos en los animales. El agua se puede encontrar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso, los cuales se presentan en el ciclo de agua mientras ésta pasa de la atmósfera a la superficie de la Tierra, a los organismos y finalmente regresa a la atmósfera. Tenemos que tener en cuenta entonces que el estado sólido, líquido y gaseoso se presentan en el ciclo del agua. El ciclo del agua está determinado por la evaporación, principalmente de los océanos, también de los ríos y las hojas de las plantas, mediante el proceso de evapotranspiración. Posteriormente, mediante el proceso de condensación, el vapor de agua en el aire se enfría, se convierte en agua líquida y se forman las nubes. Finalmente, llega de nuevo a la superficie como precipitación en forma de agua, lluvia o granizo. Parte de esta cae en los ríos, lagos y océanos. Vamos a ver que aquí se nos trabó esto. Y otra parte del suelo. Ahí se absorbe y llega a depósitos de agua subterráneos. Entonces vamos a ver la primera, que sería la evaporación. Los animales y las plantas aprovechan el agua que está en la superficie y luego la desechan, transpiran y evaporan. Con ello, el agua regresa a las nubes y el ciclo continúa. Entonces empezamos acá con la evaporación. La condensación, que sería la número 2, las gotas de agua de las nubes aumentan de tamaño y por el efecto de la temperatura y la presión atmosférica, las nubes se precipitan sobre la superficie terrestre. Vemos en la 3 la precipitación, cae en montañas, puede congelarse y formar hielo, y si la temperatura es muy baja cae como nieve. Esta se llama precipitación sólida. Los lagos y ríos, también los océanos, parte de la lluvia que cae se escurre sobre la superficie para formar riachuelos y ríos. Puede caer o llegar al océano a través de las cuencas hidrográficas o permanecer en lagunas y lagos. Y por último, miramos que una parte de la precipitación que cae sobre el suelo y se infiltra forma ríos subterráneos. Vamos a ver un pequeño video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el ciclo del agua. La Tierra, el planeta donde vivimos, es el planeta azul. 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta son agua. El agua es importantísima porque sin ella no hay vida. Sin ella no existirían estas simpáticas nutrias, ni estos osos juguetones, ni este presumido pajarito, ni nosotros, los seres humanos. Por eso debemos cuidarla, debemos conservarla y, por supuesto, tenemos que mantener limpios nuestros ríos y mares. ¿Sabéis que el agua nunca está quieta?
siempre, aunque no lo parezca, está viajando. Pues bien, ese viaje es lo que llamamos el ciclo del agua. Y ahora vamos a conocerlo. Cuando el sol calienta el agua de la superficie terrestre, se evapora, se convierte en vapor de agua y empieza un maravilloso viaje volando hacia el cielo, hacia la atmósfera. A esta primera parte del viaje la llamamos evaporación. Cuando el agua convertida en vapor asciende hacia la atmósfera, se enfría y forma las nubes. Esta segunda parte del viaje la llamamos condensación. Una vez que el agua se ha condensado y se ha convertido en nube, continúa su maravilloso viaje empujada por el viento, yendo de un lugar a otro. Las nubes son pequeñísimas gotas de agua suspendidas en el aire, pero cuando van creciendo y van teniendo más y más agua, las gotitas que las forman chocan entre sí formando gotas más grandes, que acaban cayendo y volviendo a la tierra en forma de lluvia o de nieve. Esta parte del viaje la llamamos precipitación. El agua que cae, que se precipita en forma de lluvia o de nieve a los ríos, y el agua que cae en tierra y que se filtra creando corrientes de agua subterráneas, todo ese agua continúa su largo viaje recorriendo largas distancias hasta que llega al mar, y cuando llega otra vez al mar, vuelta a empezar. Evaporación, condensación, precipitación. Por eso se llama el ciclo del agua, porque nunca para, siempre repite su eterno viaje. ¿A qué es súper interesante el ciclo del agua? Adiós amigos, hasta el próximo vídeo y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Continuamos con el ciclo biogeoquímico del carbono y ese también tiene un proceso muy similar al del agua, ¿verdad? Tiene un principio y cuando termina vuelve a comenzar. El carbono se moviliza dentro de los procesos biológicos en los ecosistemas, ya que es el principal componente de las moléculas orgánicas y se presenta en los organismos de diferentes maneras. Por ejemplo, las plantas y las algas aprovechan el CO2, que se encuentra presente en la atmósfera para realizar la fotosíntesis y producir glucosa. Durante este proceso, los productores liberan oxígeno, que es el O2, a la atmósfera. Los organismos consumidores utilizan los compuestos orgánicos en los procesos de nutrición y devuelven parte del CO2 a la atmósfera como producto de la respiración. Cuando los organismos mueren, una parte del carbono que conforma los cuerpos regresa a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Otra parte se acumula mediante transformaciones químicas, se convierte en combustibles fósiles, los cuales reaccionan con el oxígeno y producen dióxido de carbono y agua, liberando energía en forma de calor y luz. Recordemos que en nuestra pirámide, ¿verdad? La primera fase son los productores, donde están las plantas, como su mismo nombre indica, son productores porque producen su propio alimento. Y después están los consumidores primarios, secundarios y terciarios. Vamos a ver un video acerca del ciclo del carbono para que veamos qué pasa incluso con los animales que mueren. Es fundamental para la vida, ya que cada célula de cada ser vivo en el planeta contiene carbono. Existen básicamente dos formas de carbono. En su forma inorgánica está presente en la materia no viva, dentro del manto de la Tierra, disuelto en el agua del mar, en las rocas, en la tierra y en el aire. Y en su forma orgánica está presente en los organismos vivos. El carbono de la Tierra pasa constantemente de una de estas formas a otra en un proceso conocido como el ciclo del carbono, que es fundamental para la regulación del clima y para las necesidades básicas que sostienen la vida en el planeta. Este ciclo es un proceso biogeoquímico en el que el carbono se intercambia entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera de la Tierra. En la atmósfera se presenta en forma de dióxido de carbono al combinarse con el oxígeno. En la hidrosfera en forma de ácido carbónico y en la litosfera en forma de rocas carbonatadas, petróleo o carbón.
Mediante las cadenas alimenticias, los animales herbívoros toman el carbono de los vegetales que consumen, y los carnívoros lo toman de otros animales que les sirven de alimento. Además, los animales agregan dióxido de carbono a la atmósfera cuando respiran. Las plantas absorben el carbono del agua, del aire o del suelo, y luego devuelven una pequeña parte del carbono a través de la respiración vegetal. Las plantas, especialmente los árboles, son considerados como sumideros de carbono, porque obtienen más carbono de la atmósfera del que generan. Los océanos también son sumideros de carbono, porque la vida marina absorbe más dióxido de carbono del que libera. Cuando los seres vivos en el planeta mueren, el carbono que está en su cuerpo es absorbido por la Tierra hacia la corteza terrestre, reteniéndolo durante millones de años, y con el tiempo es devuelto a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas. Otras fuentes que agregan carbono a la atmósfera se dan por la explotación de combustibles fósiles como el petróleo, que sirven para sostener las actividades industriales y de transporte, pero es una emisión de carbono contaminado que representa una fuerte agresión para el planeta. El ciclo del carbono es un proceso que se repite de forma ininterrumpida y es fundamental para la vida en el planeta. Para saber qué hemos aprendido sobre el ciclo del carbono, respondamos las siguientes preguntas. ¿En qué forma se presenta el carbono en la atmósfera, en la hidrosfera y en la litosfera? Esas preguntas las tienen que responder, así que las deben de copiar en su cuaderno. ¿En qué formas se presenta el carbono en la atmósfera, en la hidrosfera y en la litosfera? ¿En qué consiste el proceso del ciclo del carbono? ¿El proceso del ciclo del carbono? ¿Cuáles son los tipos de ciclo del carbono? ¿Cuáles son los tipos del ciclo de carbono? ¿Cómo obtienen el carbono las plantas y los animales? ¿Qué son los sumideros? ¿Qué son los sumideros? ¿A dónde va el carbono presente en los organismos muertos? ¿Dónde va el carbono presente en los organismos muertos? ¿Cuál es una fuente de carbono peligrosa para el planeta? ¿Cuál es una fuente de carbono peligrosa para el planeta? Este video está bastante completo, que fue lo que nosotros leímos en esta parte. Mediante el proceso de respiración y la descomposición, el carbono regresa al agua o directamente a la atmósfera. Vamos a pasar con otro tema, que son las cadenas tróficas. Vamos a ver las cadenas tróficas y vemos que los ecosistemas son sistemas naturales formados por un conjunto de seres vivos, el medio físico donde se desarrollan y sus interacciones. Las relaciones que se presentan entre estos factores generan una transferencia de energía y un flujo de materia e información que mantienen el funcionamiento del sistema. La energía solar entra a los ecosistemas por medio de los organismos que realizan fotosíntesis, es decir, los que transforman la energía solar en materia orgánica, azúcar rica en energía utilizable como nutrientes. Además, es importante tener en cuenta que los ecosistemas brindan servicios benéficos para los humanos, pues permiten mejorar la salud, la economía y la calidad de vida de las diferentes comunidades. Los servicios ecosistemáticos se clasifican en 4 grupos. Número 1, servicios de apoyo. Permiten el desarrollo de los beneficios fundamentales de la naturaleza, como la formación del suelo y el desarrollo de los ciclos de los nutrientes. Número 2, servicios de aprovisionamiento que se obtienen de la naturaleza, por ejemplo, alimentos, agua potable o leña. Número 3, servicios culturales. Incluyen beneficios no materiales que brindan bienestar. Por ejemplo, son de inspiración espiritual, religiosa y cultural. Permiten la recreación y el aculturismo y los procesos educativos. Número 4, servicio de regulación. Permiten la regulación de las propiedades particulares de los ecosistemas mediante factores como el clima, la purificación del agua o la polinización. En los ecosistemas se encuentra una gran variedad de organismos que se clasifican de diferentes formas. Una de ellas es de acuerdo con el rol de la red trófica.
En la red trófica vamos a encontrar nosotros los productores. Vamos a encontrar los productores o autótrofos. Son organismos que obtienen la energía necesaria a partir de sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono, agua y minerales. Nos damos cuenta que los productores son las plantas, por eso son autótrofos, porque pueden producir su propio alimento. Y acá tenemos una pirámide y acá vemos las plantas. Número 2, continuamos con los organismos consumidores. Se caracterizan porque se alimentan de otros seres vivos para obtener la energía y los nutrientes que necesitan. Dentro del grupo de los consumidores. Estos son consumidores, estas 3 casillas, ¿sí? Pero estas 3 casillas de consumidores se van a dividir. Dentro del grupo de los consumidores están los carnívoros, ¿sí? Carnívoros, que obtienen nutrientes y energía de los tejidos animales, los omnívoros, que se alimentan de tejidos animales y vegetales, y los herbívoros, que se alimentan de material vegetal, y los carroñeros, que se alimentan de animales muertos, ¿verdad? Estos son los carroñeros y estos son los herbívoros, que se alimentan de material vegetal, y los carroñeros, que se alimentan de animales muertos. Los descomponedores aprovechan la energía y los compuestos que quedan en los restos y los desechos de otros organismos y los transforman, permitiendo que influyan entre los factores abióticos y bióticos del ecosistema. También hay organismos heterótrofos, que son los que se tienen que movilizar para poder encontrar su alimento, que se alimentan de otros y según su tipo de alimento. Pueden ser consumidores o descomponedores. Los consumidores son primarios, secundarios y terciarios. Vamos a ver esta última parte acá. Los seres vivos de un ecosistema se pueden organizar de acuerdo con las relaciones de alimentos existentes entre ellos. Estas relaciones suelen ser representadas mediante diagramas denominados redes alimentarias o redes tróficas. En estos esquemas, los diversos componentes de la comunidad biológica son interconectados por medio de las líneas que muestran sus relaciones. Vemos esta parte, ¿verdad? Miren, en este caso, el número 1, las plantas, los grillos se alimentan de las plantas. Los ratones de los grillos, las serpientes de los ratones y las aves, que en este caso serían los corroñeros, de las serpientes, y puede comerse también ratones y puede comerse también los grillos. Y acá tenemos por último que tienen una relación con los hongos. Vamos a ver un video. En los ecosistemas, cada ser vivo tiene un rol y pueden clasificarse según ellos. Así, distinguiremos a los productores, capaces de crear materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas a través de procesos como la fotosíntesis o la quimiosíntesis. Por esto, decimos que tienen nutrición autótrofa, pues no necesitan de otros organismos para conseguir sus nutrientes. Por otro lado, hay organismos que deben alimentarse de otros para obtener nutrientes, es decir, tienen nutrición heterótrofa y corresponden a los consumidores. Además, dependiendo de qué tan alejados estén del inicio de la cadena, se pueden clasificar en consumidores primarios, que se alimentan de los productores, por lo que son herbívoros; consumidores secundarios, que se alimentan de los primarios, por lo que son carnívoros; consumidores terciarios, que se alimentan de los secundarios, siendo también carnívoros. Pueden existir más niveles, pero la pérdida de energía hace que el número de eslabones sea limitado. Además, deben considerarse los descomponedores, organismos que obtienen sus nutrientes a partir de materia orgánica muerta, participando así del ciclado de nutrientes y de los procesos de descomposición. Finalmente, cabe destacar que un organismo puede ser parte de más de una cadena trófica, y este entrelazamiento de cadenas que se dan en un ecosistema recibe el nombre de trama trófica. Vamos a ver un video. ¿Quién se come a quién?
Nuestro planeta es tan maravilloso que al lugar a donde vayas y observes, identificarás muchos organismos interactuando entre sí y con el entorno en el que habitan, favoreciendo el intercambio de materia y energía indispensables para la vida. Por esa razón, es importante reconocer que todas las especies son necesarias entre sí para su permanencia en la Tierra. ¿Identificas algunos de los seres vivos de los que dependemos para alimentarnos? La diversidad de las cadenas alimentarias depende del tipo de ecosistema en el cual interactúan los organismos que lo habitan. ¿Sabías que la población de herbívoros depende de la abundancia de plantas y la población de carnívoros depende de la cantidad de herbívoros? Así, los carnívoros, al ser depredadores de herbívoros, regulan también la cantidad de vegetación. La cadena alimenticia es una secuencia lineal de organismos a través de la cual los nutrientes y la energía pasan de un organismo a otro, mediante el consumo entre las distintas especies de un ecosistema. Según lo que comemos, pertenecemos a un grupo en la cadena alimenticia y a eso se le llaman niveles tróficos, que a continuación explicaremos. Trófico, relacionado con la nutrición o la alimentación. Los productores o autótrofos son los organismos que tienen la capacidad de generar su propio alimento, se nutren a sí mismos, a través de un proceso llamado fotosíntesis como el pasto, las zanahorias y las algas. Los consumidores primarios son los organismos que se alimentan de autótrofos o productores. Se conocen también como herbívoros. Algunos ejemplos de ellos son la cebra, el conejo y el pez. Los consumidores secundarios se alimentan de los consumidores primarios y se les conoce como carnívoros. Algunos ejemplos de estos son el león, el zorro y el oso. Los consumidores terciarios son conocidos también como carroñeros. Son especies que se alimentan de otros carnívoros como el lobo, la hiena y el buitre. Los descomponedores son aquellos que se encargan de desintegrar la materia orgánica de animales y plantas. Juegan un papel muy importante, ya que limpian los ecosistemas de todos los desechos orgánicos, como los hongos que descomponen la materia muerta, como hojas secas, materia fecal y plantas muertas. Las bacterias que desintegran la materia muerta y reciclan el carbono dentro de las moléculas en nutrientes para las plantas. Y los insectos que aparecen en diferentes puntos a lo largo del proceso de descomposición, poniendo sus huevos en el interior de la materia. Todas las especies son importantes en las cadenas alimenticias, ya que permiten el flujo de materia y energía indispensables para la vida. Los seres humanos tenemos la gran responsabilidad de proteger a todos los seres vivos y así evitar la extinción de las especies y el desequilibrio ecológico de nuestro planeta. Nos vemos en la siguiente cápsula. Vamos a continuar entonces en nuestra página 135. Nos vamos a quedar ahí. Flujo de energía en ecosistemas lo vamos a trabajar en nuestra clase de Zoom, al igual que la página 135 y 136. Recuerden que tienen que hacer sus cuadernillos, los cuales consisten en estos dos: ciclos biogeoquímicos y cadenas tróficas. Deben de trabajar eso, su resumen, las páginas del libro y el resumen en general de la lección, ¿verdad? Conmigo en Zoom vamos a trabajar flujo de energía en ecosistemas y la página 135 y 136. Eso sería todo. Que tengan un buen día. Adiós.